Muy buenas tardes a todas estas personas que hoy se conectan aquí en Radio Bravísima en el programa ¿Qué nivel? Hoy estamos en la sección Terapias Unidas del Norte, mientras que nuestro compañero Raku, hoy les adelanto que tenemos un programa súper interesante en el cual vamos a hablar educación emocional, uno de esos temas que, boom, ahí está también nuestra amiga Jimenita, ya también se conectó. Hola a Hola a todos, todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un programa más de Terapias Unida del Norte. Hoy día tenemos un programa más extenso de una hora. Y además tenemos dos panelistas invitados, mi gran amigo Carlos y amiga Jimena, que se está conectando ahora. Y además tenemos una invitada muy interesante que es Carol Bodevín. Ella es terapeuta y además es directora del Centro Ikigai, un lugar donde se hacen actividades terapéuticas, holísticas, espirituales y muchas más. Jim, ¿estás por ahí? Sebastián, Sí. ¿cómo se escucha? Se escucha bien. Bueno, comencemos con el tema, que es un temazo, yo creo, porque yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, así de fuerte este tema, pero es una de las cosas menos tomadas en cuenta en la vida también, que es el tema de la educación emocional. ¿Qué piensas tú, Carlos? Oye, sí, Raco. Yo estaba hablando hace poco con Karen sobre, antes de entrar al aire, y es eso, Raco, o sea, es impresionante como algo que es tan importante desde la niñez hasta ahora, saber manejar nuestras emociones, pues, y entender que, bueno, que desde la tristeza, la felicidad, es todo un patrón que si tú lo sabes manejar, te ayuda, es una clave fundamental para el éxito. Si tú sabes manejar tus emociones, o sea, logras en ese momento que quieres gritarle o a alguien que, y realmente respiras hasta 5, yo hago eso, pues yo respiro 1, 2, 3, 4, 5, para poder, para bajarle 2, y no, y ahí logro conectar y entonces no reacciono como antes, pero Raku, soy honesto, antes no, antes yo salía y me decía alguien como que tu mamá, ¿cómo está? Y tal, y yo salía, no, entonces, Muy Claro. impulsivo. sí, así, esa actitud, yo decía, no tenía ese control, güey, no tenía ese control, pero bueno, Bueno, en todo este proceso, sí, yo siempre cuando hablamos de este tema, yo trato de explicarlo con el ejemplo de los caballos y la carreta. Entonces, en la carreta tenemos el hombre que dirige la carreta y los caballos son los que mueven la carreta y los caballos son las emociones, son nuestras emociones porque no hay que olvidar que emoción viene de energía en movimiento. Eso significa, emoción significa energía en movimiento. Y todas nuestras acciones y decisiones son en base a una emoción. Entonces, si le damos la importancia de que las decisiones que tomamos forman nuestra realidad, o sea, tomar conciencia de las emociones es mucho más importante. Jimenita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto, muchas gracias por la invitación. Es un temazo que es muy amplio y que de verdad nadie lo toma mucho en cuenta porque no lo entienden, creen que ser espiritual va por otro campo. Así que te agradezco por este gran tema y le doy las gracias a Carol que viene ahora porque es una gran persona, una gran maestra, una persona que ha impartido muchos cursos en Iquique. Hay mucha gente que la conoce, así que saben que tiene su centro. Es maestra mía también de Reiki, de regresiones, así fuiste que alumna de ella, fuiste alumna de sí, ella. pues. Sí, Ah, pues yo aprendí con ella, me hizo en Reiki 3, Reiki de gran maestría, aprendí regresiones con ella, he aprendido muchísimas cosas, otras cosas que son también unas terapias pleiadianas, entonces hemos aprendido un montón de cosas juntas, con su humildad y de verdad con su amor y sus ganas de entregar, así que es una gran invitada, una persona muy conocida acá en Iquique, así que esperando que llegue luego nomás. ah, Oye, Jimé, ¿y cómo lo ves tú de la importancia, o tú a qué edad más o menos entendiste
el tema de que tenemos que saber administrar nuestras emociones. ¿A qué edad más o menos te hiciste, o en qué etapa de la vida te hiciste consciente de que tomar conciencia de nuestras emociones y poder sobre ellas podía afectar trascendentalmente en tu vida? Mira, cuando era más Lola no lo entendía así, simplemente entendía que había que ser fuerte y que tenía que luchar con eso. Para mí era una lucha y el por qué, y siempre me echaba la culpa y me hacía la víctima de por qué las cosas me pasaban y por qué le pasaban a mi familia. Lo entendí ya cuando fui más madura, cuando ya fui mamá, entendí lo que era el amor incondicional, sobre ponerse en el lugar del otro y sobre trabajar mis emociones, porque en el embarazo uno anda a flor de piel con las emociones y ahí tienes que trabajar muchísimo, es como un gran aprendizaje independiente del bebé que viene y toda la preparación, pero es como un máster o un diplomado en emociones el estar embarazada, porque tienes un montón de emociones, digamos, negativas y positivas que tienes que trabajar y que tienes que controlar y tienes que focalizar y ver cuáles son más importantes que otras. Entonces, como que mi aprendizaje fue desde el embarazo. Yo estoy esperando un bebé ahora, junto a mi señora, y así que concuerdo con eso. Es una terapia intensiva para los dos, tanto para ella, para controlar sus emociones, porque ella después de que libera sus emociones se da cuenta y dice, chuta, en realidad no era para tanto. Y Sí, bueno, y uno igual se molesta, pero dice, bueno, en realidad uno entiende que las emociones en una persona que está embarazada evidentemente se ven alteradas a lo normal porque es una lluvia de hormonas, situaciones, además que está cansada, tiene dolor, quiere dormir, pero tiene que estar viendo, tenemos una pequeña de 3 años, entonces tiene que estar también con ella, entonces es un cúmulo de emociones que ella trata de sobrellevarlo y sí, es un tema. Ayer lo sí. conversamos y la gran, como el gran resumen es controlar las emociones, porque de repente salen como caballo loco con el ejemplo que digo yo y dejan la embarrada. ¿Qué Sí. piensas tú, Carlos? Oye, sabes que, bueno, yo también pasé con eso con la mamá de mi hijo. Y para mí también fue como que, claro, pero ya ella ya tenía sus actitudes antes de estar, antes de tener al niño, de estar embarazada también uno maneja sus emociones, pues, o sea que pero realmente sí fue un proceso para mí en ese momento porque yo también estaba manejando emociones, siendo padre por primera vez y todo este proceso, ¿sabes? Entonces también estaba como que, ajá, tengo que ser padre, y también tengo que controlar aquí, tengo que, ¿cómo hago? Es todo un proceso hermoso que en ese momento no tenía la facilidad no leía, ¿sabes? No estaba tan calmado y no sé cómo lo logré superar, pero bueno, hoy estoy aquí bien parado, un hijo de 10 años y bueno, pero en ese momento no tenía esa facilidad de leer, ¿sabes? No estaba pendiente bueno, voy a investigar por internet o voy a ver un programa, ¿sabes? Un podcast, algo. No como ahora tenemos la facilidad de poner acá y traer una persona que también tiene mucha experiencia en lo que es la emoción, la educación emocional, pero lograr conectar con esas emociones tuyas, hoy en día en la actualidad sí lo logro hacer mediante la meditación y muchas reflexiones que yo hago actual, sí ya me controlo y no soy tan impulsivo, pues. Y Mm. ahora no me dejo llevar tanto por la tristeza, porque también por la felicidad a veces no se deja llevar. A veces esa emoción de felicidad te lleva así, yo lo hago, tranquilo, yo hago todo y tal. Después, ¿qué cosa dije? ¿Qué dije yo que iba a hacer? ¿A dónde? ¿O qué decisión tomé? Sí. Sí, de repente uno se emociona con algo y toma decisiones que después dice, chuta, debería haberlo pensado mejor. Yo creo que una gran herramienta que me sirvió a mí en la vida fue aprender la regla de los 3 segundos. Bueno, Carlos hace 5, aunque de repente para mí son 100 segundos, porque de repente hay que 5 segundos no queda corto, pero en el fondo es entender que nosotros venimos programados desde nuestra infancia y muchas de nuestras reacciones, de nuestras emociones son condicionadas por lo que nosotros vimos con quien nos criamos. Yo siempre doy el ejemplo de que
cuando yo era pequeño veía a mi papá, íbamos en el auto y el del auto de atrás le tocaba la bocina y decía, pasa por arriba, tal por cual, tal por cual. Y eso yo lo vi tantas veces que después cuando yo empecé a manejar, a aprender a manejar, y me tocaban la bocina, yo pasa por arriba, tal por cual. Repetía la historia, entonces, bueno, después ya más maduro y leí un libro que hacía alusión a esta regla de los 3 segundos, y me di cuenta que, claro, que cuántas veces yo repetía reacciones que eran las mismas reacciones que tenía mi mamá o mi papá, pero no era consciente, que al final esas reacciones me hacían más mal que bien. Y al Sí. final la emoción que uno elija vivir, si una emoción negativa, como de ira, de miedo, de rabia, al final no daña al otro, lo daña a uno. Le merma la energía, disminuye la energía y al final nos trae consecuencias si es que lo usamos constantemente. Veo a Carol por ahí que ya Sí, llegó. Marco, te voy a comentar que Carol ya llegó, está acá con su hijo. Hola, Carol. Su nieto, mira. Es con su nieto. Mire. Hola, Carol, Ahí bienvenida. Bueno, estamos, ahí como les estamos. decía a todos al principio del programa, Carol es terapeuta holística, es formadora y además tiene un centro, el centro Ikigai, donde se realizan cursos, talleres, charlas. Carol, cuéntanos un poco más sobre ti y tu centro. Hola, buenas tardes. Hola, Jimé. Hola. A ver, mi centro fue creado hace mucho tiempo, hace como 6, 7 años atrás más o menos. El Centro de Terapéutico y de Formación Ikigai, que es un centro, bueno, partamos de la base que Ikigai significa tu razón de ser. Sí, Eso. tu razón de ser, que es muy importante. un término japonés Hicimos un programa sobre hace el poco, Ikigai. sí, súper, súper, es maravilloso. Sí, y me resonó mucho con las terapias porque las personas van a buscar su esencia Sí. a través de una terapia, van a reconocerse en su esencia, a reconocer sus dones. Entonces, por esa razón me resonó mucho ponerle el nombre Ikigai. Genial, Carol. Y Carol, mira, el tema de hoy, bueno, nosotros lo hablamos, es la importancia de la educación emocional. Estamos acá hablando de que, chuta, que cuántos segundos casi nos demoramos cada uno en contar para poder de repente dominar una emoción de rabia, ira, y uno dice, ya, voy a contar hasta 5, voy a contar hasta 10, hasta 100 de repente. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de tener esta educación emocional? Una educación emocional es súper importante, ojalá desde la base, o sea, desde un kinder. Tener la formación para que los niños desde pequeñito comiencen a reconocer el por qué yo estoy enojado. Y quizá yo siento esa ira y a lo mejor no es mía, a lo mejor es mi amigo que se está guardando Sí. alguna situación o alguna situación que pasó en su casa, que está pasando constantemente en su hogar y que lo está bloqueando a nivel emocional. Entonces, que el niño desde pequeño reconozca, decir, no, lo que yo estoy sintiendo, eso no es mío. Claro. Estoy sintiendo la rabia, no es mía, estoy sintiendo la pena, no, porque es de mi mamá, no es de mi papá. Entonces es súper importante desde muy pequeñito una educación emocional en los colegios. Sí, verdad. Ahorita tú lo estás comentando, Caro, y recordé un momento con mi hijo donde yo lo fui a buscar al colegio, el kinder, y estaba molesto, estaba así, y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿No? Yo le digo, yo me frené, me paré y me puse delante de él y dije, ya, dime cómo te sientes. Entonces él entre todo lo que me dijo que estaba molesto. Y ya bueno, ya no quise seguir porque tampoco tenía tanto nivel, pero en el fondo hice algo parecido porque quería que él expresara lo que sentía, pues. Inconscientemente hice algo bueno, una para mí, una buena. Bueno, es importante y es como un desafío para los padres porque en la educación formal no se ve la educación emocional. Y yo creo que para las personas que están escuchando este programa y que no saben o no han investigado sobre cómo tomar conciencia de las emociones, cómo dominarlas, cómo reconocerlas, difícilmente van a poder enseñarlas a su hijo. Entonces, el principal desafío, y por lo menos para mí como padre, es aprender a tomar conciencia de mis emociones y cómo funcionan estos, ¿ya? Claro, y más que todo, o sea, tomar conciencia, también reconocer mis propias emociones, que también inconscientemente a nivel energético se la transmitimos a todos los niños.
Y no solamente a los niños, a las personas que habitan en nuestro hogar, a los animalitos también ellos absorben las emociones que nosotros nos guardamos constantemente y no canalizamos, no depuramos. Hasta nuestro mismo hogar. Hemos visto, de repente fallan las cosas que están en nuestra habitación o las cosas que están más cerca de nosotros, los aparatos eléctricos, porque nosotros tenemos un campo energético, al igual que cualquier cosa que está hecha de energía, y este campo energético afecta todo lo que a su entorno. Dice que hasta 5 metros. Ahora sí, Son 7 cuadras a la redonda que nos afectan las emociones del otro. Ahora, imagínate, Sí. uno anda, Sí. uno anda agarrando emociones Sí. de todo el mundo, ¿no? Parece O sea, que el que piensa que no le afecta lo que le pasa al vecino está equivocado. Aquí tenemos unas preguntas, Raco, tenemos unas preguntas, si ese modito de argumento, decir que los niños no lloran, ¿sabes? Cuando uno le dice, bueno, tiene mucha razón lo que dice Jorge Río, ¿no? Te planteo la Ajá, ya. te digo el comentario. Jorge Río dice, sigue ese maldito argumento de decirle al niño, no llores, los niños no lloran, o a la niña decirle, oye, deja de ser tan llorona, no es para tanto. Ay, chao. Sí. Qué fuerte, eso, ¿no? Sí, eso es muy normal y lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo aún se ve eso, aún se escucha. Sí, que por ejemplo en el caso de las terapias, cuando van niños, siempre no es que el niño es el inquieto, no es que el niño es el problema, pero ¿qué pasa como yo como mamá y como papá? Claro. O sea, que me estoy guardando también para que mi hijo guarde todas esas emociones y se bloquee a nivel energético. O por qué se bloquea conmigo y con otras personas llora al tiro, se abre con el claro, familiar. Yo como papá o como mamá, ¿qué me estoy reprimiendo? Que mi hijo, estoy creando una barrera energética que él que impide de alguna forma que él tenga algún contacto conmigo. Sí. Pero vamos al punto. Y él absolutamente, si yo tengo algo contigo, yo soy tu hija y tú estás enojada, yo leo ese lenguaje emocional y energético, lo leo en ti y lo absorbo y lo transmito de alguna u otra forma. Entonces es como un rebote, digamos, un rebote de todo lo que nosotros vivimos y somos y tenemos en nuestras energías. Claro, Carol, tú en tus años de experiencia con gente, ¿has visto cambios significativos de la persona antes de tener conciencia de sus emociones y después de tener conciencia de sus emociones? Muchas, sí, muchas. ¿Como cuáles, muchísimas. por ejemplo? Cuéntanos. Hoy, que son tantas. Sí. No, me imagino. Bueno, yo te puedo apoyar porque tuve una vez una persona que le hice acompañamiento, que su hija sufría una enfermedad y me dijo, oye, ella tenía 6 años, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con mi hija, por favor, que le haga una terapia, etcétera. Y yo le dije, ¿a tu hija por qué? ¿Qué tiene? No, me dijo, está siempre enojada, tiene mal ánimo, no quiere hacer nada, siempre desganada. Y yo le dije, ya, entonces, ¿cuándo me junto contigo? Y me mira y me dice, ¿y conmigo? ¿Por qué si es con mi hija? No, le digo, no, Andrea, tu hija no es el problema. Eres tú estás ligada energéticamente a tu hija hasta como los 10, 12 años. Todo lo que le pasa a tu hija físicamente tiene más que ver contigo que con tu propia hija. Entonces, con quién hay que hablar es contigo. Entonces ella, hicimos una terapia normal, tomó conciencia, estuvimos como 2 meses, tomó conciencia de tantas cosas que ella incluso tenía olvidadas porque no recordaba cosas de su infancia y ahí tuvo la oportunidad de recordarla a través de la meditación. Hizo tantos desbloqueos y tantas cosas que le hicieron directamente transformarse en una madre más cercana, una madre más cariñosa, una madre más amiga de su hija y no tan lejana. Y eso generó que la hija también energéticamente se liberara de esta carga energética y además generó una especie de nueva confianza y casi nueva amistad entre ellas dos, que fue mejorando la relación y bueno, y después del tiempo ella me llamó, conversamos un par de cosas y me contaba que ahora son uña y mugre con la hija. Se cuentan secretos, se llevan súper bien. Entonces, el hecho de ella haber tomado conciencia de que las emociones que ella tenía eran producto de una historia que no había trascendido, no había sanado algunas emociones, y sanando esas emociones cambió toda la programación de ella y de su hija.
Sí, lo que pasa es que, tal como dice Raku, eso es muy cierto, porque nosotros inconscientemente le transmitimos patrones de comportamiento a nuestros hijos. Cuando nosotros acudimos a una terapia nos damos cuenta de que a mi hijo yo le estoy diciendo, le estoy repitiendo alguna palabra limitante que inconscientemente a mí siempre me dijeron. Sí. O un patrón de conducta, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes bailar, tú no eres capaz de bailar. Y yo como niño diciendo, yo sí quiero bailar, entonces voy creciendo con esa frustración. Entonces cuando los adultos, los padres asisten a algún tipo de terapia a reconocerse interiormente sus miedos, sus frustraciones, se dan cuenta que inconscientemente todos repetimos algún patrón de conducta inconscientemente que a nosotros nos transmitieron. Así es. Así es. ¿Y Yo por cómo lo lo ves menos, tú, Jimé, con las terapias que haces tú, el Reiki, las flores de lo- Bach, tarot? ¿Cómo ves que Eh, podemos mejorar el tema de las emociones? Bueno, hay varios campos, como dice Carol. Una está las regresiones y ahora yo estoy juntando las regresiones con las constelaciones, que van muy ligadas a, como dice Carol, a nuestros patrones. Porque, por ejemplo, el ser espiritual creen que, ya no, esta persona está todo el día wow, home, meditando y no sé qué, No se enoja. y no come carne y no sé qué, y que es casi un sacrificio y se aleja de todo y prende vela, y no es así. El ser espiritual es tener el ser del espíritu dentro de ti y el crear nuevas experiencias, el crear conciencia de que yo puedo cambiar ciertas situaciones, que yo ya puedo poner límites y que yo ya puedo entender que ya no quiero vivir más una situación X. Entonces, que yo puedo ir cambiando eso y cambiando eso voy a ayudar al resto que viene abajo mío, que son los más pequeños, y a las próximas generaciones para que no se vuelvan a repetir muchos patrones, qué sé yo, puede ser alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas más. Entonces, bajo ese punto, uno trabaja, también las flores de Bach trabajan las emociones, que son muy buenas. Y lo mismo me pasa a mí, Raku, contigo, por ejemplo, cuando me dicen, no, y sabes que llega, no, es que quiero que veas a mi perrito, porque mi perrito esto. Entonces yo le digo, ¿y el dueño quién es? No, es tal persona. ¿Y cómo es el dueño? Yo me voy al dueño, porque el perrito asocia solamente un dueño, ¿ya? Los demás son como los integrantes de la familia, pero él asocia solamente un dueño muy y interesante. asimila la energía de esas personas o de su dueño, y en el fondo las energías no se relacionan de tal forma que no aceptan lo negativo y lo positivo, no califican. Entonces empatizan con eso y yo muchas veces debo tratar al dueño y al perrito. Entonces va ligado también todo eso. Qué bueno. Oye, Es Carol, verdad lo que tengo dice, una... es verdad lo que dice la Jimena, porque tanto en el Reiki como en las terapias de regresiones, bueno, que las terapias de regresiones se desglosan en muchísimas técnicas. Eh, Siempre cuando vamos a tratar a un niño o al animalito, hay que ver, en el caso del animalito, al amo directo, al papá o a la Claro. mamá, de que el perrito lo ve como su papá o como su mamá. Aunque sea, por ejemplo, no sé, no, mi hijo es el dueño, es el papá de del perrito, ¿y cuántos años tiene el hijo? 3 años, ya, tomamos el niño de 3 años. Okay. Porque tanto el animalito como el niño somatizan en su cuerpo físico lo que el otro está reprimiendo. De ahí donde vienen las enfermedades físicas, las crisis de angustia, las crisis de pánico. O sea, pero la mascota asume a uno solo de los integrantes de la casa, Sí, como mamá o como papá. Claro, y ahí agarra esas emociones. Sí. Y es increíble porque si tiene 3 años el niño, o sea, Sí. agarra todo. Pero también, fíjate que es una cadena, porque si el perrito ve como amo directo, como su papá, al niño de la casa que tiene 3 añitos, ¿quién le está transmitiendo también esa energía al niño? Claro, el papá o la mamá. Claro. Claro. Raku, yo lo veo mucho yo por lo menos hago mucha terapia con sueños lúcidos. Entonces, como yo voy mucho al niño interior, siempre busco que las personas cuando tengan sus sueños lúcidos vayan a su niño interior y conecten. Y cada vez que al otro día me cuentan las experiencias que tuvieron conectando con su niño interior, llegaban las mismas a este mismo proceso, a las mismas emociones que sus padres le estaban inculcando de niño.
Y eso es lo que están proyectando hoy en día. Entonces, ahorita ustedes hablando con las constelaciones, con las regresiones, es un poco más o menos Es así. todo. Si tú te das Muchachos, cuenta, es todo lo mismo, pero son diferentes ramas que nos llegan, Sí. nos llevan, o sea, de igual forma llegamos al origen. muchachos, Ah. yo quería mostrar una imagen, no sé qué opinan Podele. de esto. A ver. Ah, sí, sí. Típica. Ay, sí. Uy, Sí, está tremendo. perfecta. Tremendo, y Wow. así es como uno va Sí. repitiendo los programas. De repente Claro. uno dice, oye, es que yo soy tan cascarrabia, no lo puedo controlar, me dicen, ya, pero ¿y qué tal tu padre, tu madre, tu abuelo? Y claro, y se repiten las conductas, y mucha gente también dice, no, es que yo soy así, y yo nací así, y así me voy a morir. Bueno, le digo, esa es tu opción, es una opción el carácter, las emociones que tú eliges a diario es una opción, no es algo que, no es el destino lo haces tú. Y Sí. un mensaje también para las personas que de repente, yo siempre pienso en las personas que me dicen, no, esa cosa de la espiritualidad, de las emociones, conmigo no va. Yo sé que hay gente que está escuchando el programa y dice, no, ya están hablando de energía y cosas así, yo nada que ver con esto. Yo les puedo decir algo súper sencillo que van a darse cuenta por qué la energía sí existe. Y es el hecho de que, como lo dije al principio, emoción significa energía en movimiento. Entonces, cuando uno tiene una emoción de felicidad, obviamente se siente radiante, se siente con energía, está de buen ánimo. Por ende, una energía positiva me pone mi cuerpo con un bienestar. Distinto de cuando estoy con una energía negativa, una energía de tristeza, de miedo, de angustia, de melancolía. No voy a tener energía, voy a estar cansado, voy a querer dormir solamente, no voy a querer comer. Entonces, a esas personas que dicen, no, la energía no tiene nada que ver con el cuerpo, yo les puedo decir que depende de la emoción que tengan ustedes hoy, es como se van a sentir hoy. Entonces, estás todo súper ligado. Y para finalizar esta idea, debemos entender que el ser que habita este cuerpo es un ser energético, un ser espiritual. Entonces, sí van a afectar las emociones que yo estoy decidiendo tener, porque el que decide tener un día hermoso o un día terrible, tiene que ser uno. Y si uno no es capaz de definir eso, es porque nos falta educación emocional. Exacto. Yo quiero acotar algo ahí un poquito. ¿Cómo definir para una persona que no crea en esto? En definir en que existen las energías. Si yo digo que tengo miedo a un perro y voy caminando por la calle y veo un perro y siento el miedo, el perro va a percibir el miedo y se me va a tirar encima. Sí. Eso es una forma de percibir un tipo de energía o negativa o positiva, da lo mismo. Pero el perro percibió que yo le tenía miedo porque yo iba caminando por la calle con esa percepción de que ese perro me va a atacar o me da miedo. Esa es una forma de mostrar nuestras energías o decir, ay, yo los días sin mucho sol ando triste. Yo los días con sol ando feliz. Y nos da mucho, ¿sí? Ay, no, necesito el sol. Se decreta, se le echa mucho la Sí, culpa. Ah, hoy día está nublado, no voy a salir. Sí. Está feo el día, me da risa. Esa gente dice, oh, está feo el día. Sí. Pucha, si Oye, empezamos ahí el se día queda. así, ¿qué queda para el resto del día? Claro, y las personas cuando están en el centro que te ha tocado, o sea, cuando ellos consiguen su Ikigai, ahí sí Hay un cambio hay un, muy grande. sí, Sí, son conscientes de muchas cosas, de las situaciones que repetían inconscientemente del papá, de la mamá, el comportamiento que tenían con sus hijos. Inclusive los niños cuando van a terapia, al terminar la terapia quieren abrazar a la mamá. oh, qué lindo. Hay pacientes adultos que al terminar la terapia llaman a la mamá porque se hacen conscientes realmente lo que también pasó el otro. Claro. También pasó el otro, lo que tuvo que vivenciar y lamentablemente también repitió algún patrón de su mamá, de su abuela, de su bisabuela y bueno, y toda Para de la contar. descendencia hacia atrás. Todo. Claro, y de ahí se dan cuenta y hay muchos que dicen, hoy sabes que tengo ganas de llamar a mi mamá y la llaman. Mucha Y gente se da ahí cuenta de que es víctima de Enlazo. víctimas. Claro. ah, bueno, pero Que entonces, fue víctima de un papá que también fue víctima y de una abuela que también fue víctima. sí, Ujú. A eso es mí, interesante, ¿no? Esa parte, porque yo también decía algo así como que
sí, mi papá hizo esto y todo el cuento, pero después cuando comencé a entender que, bueno, pero es que también a él lo trataron así, cuando le comencé a preguntar, papá, y mi abuelo cómo era, y yo me quedé así, pero era lo mismo que tú hiciste acá, no evolucionaste nada, bueno, ya tengo que cambiar yo. Así Claro, como que ya te... siempre hay un buscador en la familia y suele ser la abeja negra de repente. Hay personas también que se dan cuenta, porque hay que tener mucho cuidado o sea, con las terapias en el sentido de que no me puedo responsabilizar también todo de mi parte. También el otro tiene que realizar cambio. Hay personas que van constantemente a terapia y literalmente dicen, o sea, yo ya no puedo hacer nada más. Es que el otro también tiene que hacer su parte. Soltar, ¿no? Claro. Yo lo veo como soltar, total. Soltar y entregar responsabilidades también para que el otro Claro. también realice sus cambios conscientes. Sí, Claro. porque eso con la familia también a veces a uno nos cuesta, pues, y es lo que estábamos hablando aquella vez, Raco y Jimenita, de que uno va evolucionando y hay personas que no van del mismo par y uno tiene con todo el amor del mundo aceptarlos y entenderlo y dejarlo en su proceso, porque cada quien está viviendo su proceso a su es verdad. momento y todo. Entonces, pero es doloroso, no deja de ser doloroso y también te causa una emoción porque puede ser tu familia, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu abuelo y amigos. Claro, cuando son amigos es más fácil. Yo con los amigos sí, tranquilo. Pues. Le digo, bueno, tranquilo, ya vayan, pero cuando Más cercano. Sí, ahí es donde viene el proceso. Sí, yo quiero acotar algo ahí muy importante que dijo Carol. Hay mucha gente que va a hacerse las terapias y yo creo que a Carol le ha pasado muchas veces, a mí igual, que creen que nosotros vamos a solucionar esos problemas, que vamos a solucionar esas emociones. Sí. Y creen que saliendo de la salita, de la oficina, de donde van a estar, la vida se les va a solucionar y al final no es así. Ellos van a tener que solucionar su vida, ellos van a tener que decidir. Sí, a veces me ha pasado en situaciones que estoy trabajando alguna emoción y después terminamos de trabajar eso o alguna constelación y justo llega la persona que en años no han llamado por teléfono y se llaman por teléfono o se escriben y qué sé yo. Pero la gente cree que ir a hacerse algunas terapias es que nosotros les vamos a solucionar los problemas y no es así. Cada uno se debe hacer responsable, como dice Carol, de todas sus emociones, de sus responsabilidades, de sus decisiones, buenas o malas, sacar el aprendizaje, pero al final cada uno resuelve su vida de la forma que mejor cree con las herramientas que tiene. Sí, es Así verdad. es. Muchas veces piensan que nosotros tenemos como la varita mágica. Ala, Y yo, espérate. algunas personas, igual en las terapias uno ha aprendido que con ciertas personas, así como son directos, uno también tiene que hablar directamente y decirles que ahí está el interruptor, tú decides si enciendes la luz o no. O sea, eso ya nosotros ayudamos a que la persona reconozca en su ser lo que tiene que realizar, los cambios que tiene que realizar, pero la opción del cambio está en la misma persona, no Sí. está en nosotros. Va en el paciente en tomar las pautas, las indicaciones que le da el especialista. Claro. En todo sentido. Así Sí, es como la ley del espejo. Pues, si yo me veo al espejo y estoy despeinado, no voy a peinar el espejo, la figura mía en el espejo. El que se tiene que peinar es uno. Y ahí Claro. va a haber un reflejo distinto al que está teniendo. Y Carol, te quería preguntar, para las personas que están escuchando, una herramienta sencilla y fácil de aplicar diariamente para poder tomar conciencia un poco de las emociones que están teniendo. Cuando nosotros sentimos alguna emoción negativa, por ejemplo en el caso de los niños, si mi niño a mí me está viendo llorar, yo decirle que yo lloro porque es mi pena. Si el niño me ve enojado, yo decirle yo tengo rabia. ¿Por qué? Porque el niño va a asimilar inconscientemente que es su emoción. Ellos no saben ahora identificar sus propias emociones. Entonces, si yo estoy llorando, es típico que ven al niño llorar, ¡uy, mira qué lindo! También se pone a llorar. No, el niño está creyendo que Uy, son sus sí, emociones. claro que es peligroso Entonces, eso. sí, es complicado porque el niño va creciendo, va Claro. normalizando esa energía de emoción densa. Sí. Y recordar y ser consciente que las emociones negativas son densas y ácidas y eso también forman enfermedades en el cuerpo físico. Sí. Entonces, alguna técnica es, por ejemplo, yo como adulto, en el caso de los niños, y ayudarle a identificar de que, por ejemplo, si yo estoy llorando, no, es mi pena, yo estoy llorando. Y si yo estoy enojado, yo estoy enojado, es mi rabia. Tú no tienes rabia, tú no tienes pena. Y en el caso de los adultos, muchas veces que de repente, no sé, pues estamos bien y
a veces nos viene como rabia, sentimos rabia. ¿Y por qué si yo estaba bien? Acudir a la mente, que me muestre mi mente qué recuerdo me está causando esa emoción. Si no me llega algún recuerdo es porque yo la absorbí de alguien cercano. Oh, esa es excelente técnica, Pero si ¿verdad? me llega el recuerdo es porque la emoción, por alguna Claro. situación que me pasó anteriormente, gatilló el trauma que estaba formado y guardadito en mi cuerpo energético. Oh, qué buena eso, porque ahí no te... Claro. O sea, si yo hago así, no me llega nada y ahí me puedo hacer la víctima. No, es que la ciudad, tal, pero si Ahí me claro, le llega... echamos la culpa Claro, ahí se me pone más fácil la cosa. Ay, que yo me fui para no sé para dónde. Si Claro, no tenemos el recuerdo consciente es porque esa emoción no es de nosotros. A ver, excelente claro, técnica. y me gustaría también agregar que la persona que más nos hace rabiar, por decirlo así, es nuestro mejor maestro. Muchas veces me dicen, oye, ¿qué curso puedo hacer? Estoy buscando un maestro, alguien que me ayude. Y yo le digo, mira, con la persona que tú convives a diario, con tu jefe, con tu pareja, esa persona es tu mejor maestro porque te hace revivir todas esas emociones inconclusas de tu infancia ahora en el presente, y con el propósito de que algún día tú llegues a una terapia o busques una terapia y digas, chuta, en realidad el problema no es ni mi jefe, no es ni mi pareja, soy yo que tengo un conflicto X que lo despierta, como dice Carol, levanta el fusible, ya, aquí activó algo, un programa que dejé inconcluso en la infancia. Entonces al final ahí se cumple también la ley del espejo, el siempre soy yo. Claro, uno se enoja con el otro, pero al final, si le da un poquito de vuelta la memoria, puede decir, chuta, esta misma situación que vivo con mi pareja, la vivía antes con mis pololos, tal vez la viví también cuando yo era pequeño, con mis primos, y al final se repite una y mil veces hasta que lo hagamos consciente, como dice Freud. Sí, eso es verdad. Y no solamente a las personas que asisten a las terapias como pacientes, nosotros quienes realizamos terapia también estamos en constante limpieza, en constante sanación consciente, porque la persona que llega a mostrarnos sus dolencias son nuestros propios maestros, que nos vienen a mostrar las heridas. O sea, si estamos en terapia y estamos viendo, no sé, por ejemplo, un abuso, en mi consciente va a soltar el recuerdo y yo decir, chuta, yo también pasé lo mismo. Entonces se abren las heridas también, o sea, nosotros, tal como decía la Jime y Raku, que nosotros no tenemos una vida así como casi celestial, ¿no? Porque estamos conscientemente y todos los días conviviendo con los traumas directos. Ley del uno, ¿no? Ley del uno le digo yo porque yo al principio veía que cada persona que me llegaba que tenía problemas para tener sueños lúcidos eran los mismos que yo tenía. Entonces yo veía y yo decía, pero ¿cómo es esto? Pues claro, comencé a entender que, bueno, atraemos lo similar, ley del uno y tal, y que y ahora ya no llegan personas con ese mismo, sino con las limitaciones que tengo hoy en día. Claro, entonces, van llegando los maestros de acuerdo a las situaciones que nosotros vamos sanando. Yo digo, estoy evolucionando, estoy evolucionando. Como terapeuta, no sé cómo se puede decir la palabra, la gran pregunta, ¿cómo se despejan, se descargan de todo lo que reciben con los pacientes? ¿Cómo nos despejamos? A ver, si en el momento... ¿Cómo se desconectan? No sé, es que, al terminar la sesión. Si en el momento hay una situación fuerte que se activa en mí, que me recordó algo que yo sí vivencié en mi infancia, si yo lloro, yo tengo que llorar en la terapia, yo voy a llorar, o sea, yo lloro, se canaliza en el momento. Y después nosotros, bueno, hay técnicas, no sé, por ejemplo, al llegar a la casa nos duchamos, claro, nos limpiamos, hacemos las técnicas del baño seco o el palito santo y así vamos depurando. Yo aplico una técnica, Carol, que es la misma que tú comentaste que se hace a los niños. Me repito mentalmente que ese evento era parte de la terapia, que ya no es mío, que la terapia ya terminó y que ahora empiezo otra etapa del día que no tiene nada que ver con eso y trato de yo mismo hacerme el refresh. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a Roberto Acevedo Rojas, que nos escribe por Facebook, a Jaime Hernán Salinas y a Germán Castro, que nos da un tema que no hemos considerado y es tremendamente importante, el tema de los estímulos de la televisión, de la radio, que constantemente nos están dando información de asesinatos, violencia, puras cosas de emociones negativas, lo cual, como dice aquí Germán, nos van haciendo que perdamos la sensibilidad ante estas cosas y de repente, y aquí no le ha pasado, ver las noticias,
mueren 10 personas por una bomba, por ejemplo, y uno tan normal y tan campante, así como, oh, qué lamentable, pero ni siquiera ahora es algo tan nuevo porque pasa casi todos los días. Entonces, si ya somos conscientes de nuestras emociones, y para las personas que están entrando en este mundo deben saber que para la mente todo es presente y todo es real y siempre soy yo. Entonces, si yo estoy viendo la televisión asesinato para mi mente, yo estoy viviendo esos asesinatos y activa todas mis defensas, o sea, todas mis alarmas, me ponen estrés. Entonces, y ese estrés genera emociones negativas y volvemos de nuevo al tema de cómo afecta a todo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, con lo que bebimos y con lo que respiramos también. Sí, que es complicado. Eso es súper importante lo que dice Raku, porque tenemos que aprender que la mente no tiene pasado ni futuro, todo es ahora. Sí, entonces todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que siento es ahora, y sobre eso voy creando el momento futuro consciente que viene un segundo después, y así vamos creando nuestro propio camino, nuestras realidades. Por eso yo no trato de cuando estoy con una emoción que provoca, me voy para la playa rapidito, ya me enjuago la boca, y ahí entre todos. Porque si no, yo sí le he dicho mucho de las personas con las que acompaño en los sueños lúcidos, que yo decía, mira, trata de cuando te vayas a acostar no te pongas a ver una película de acción y tal. Entonces, y si lo quieres hacer, porque hay personas que me dicen, no, es que esa película era buena, y yo le digo, ya, bueno, entonces tienes que estar consciente de que vas a soñar eso, bueno, toma lucidez, porque yo también lo hacía con una serie que era muy buena y la única hora que podía verla era a las 10 de la noche, entonces me acostaba a las 11. Y yo decía, pero me va a interferir para los sueños lúcidos. Pero decía, bueno, no importa, ya yo sé que estoy. Cuando era Game of Thrones. Cuando veía que yo estaba en un caballo, y ay, mira, ya estoy en un sueño lúcido. Sí, suele pasar. Es esa parte, y si fuera, ya porque uno no ve noticias, pues uno trata de alejarse un poco de ese tema, pero si vemos noticias en la noche, o sea, igual en la mañana nos despertamos igual con esa sensación, porque en el fondo dormimos y en ese sueño nosotros estamos con esa misma energía y cuando levantamos con esa misma energía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando, bueno, como tienes harto conocimiento en lo que es sueño lúcido, nosotros traspasamos el plano, al plano 4, al cuarto D, en la cual están todas otras realidades que creamos con nuestra mente. Entonces es súper importante al acostarnos no ver algo de agresión, no escuchar una música que nos cause tristeza, porque de eso va a depender mucho nuestro descanso. Sí. Así que esos hombres que les gustan escuchar esas canciones, los hombres no lloran. Hay una pregunta que me hicieron en el seminario que dimos en el Terrado. Una persona me dijo, oye, pero si no puedo ver noticias, entonces me desconecto del mundo, ¿cómo lo hago? Yo le dije, por lo menos lo que hago yo, veo las noticias digitales, el diario online. Entonces veo los títulos y digo, ya, esto es más de lo mismo, no, esto no me interesa. Sigo buscando títulos, violencia, mueren 10, no, ya tampoco. Y selecciono realmente qué es la noticia que me importa y esa sí la leo. Y así todo no es tan fuerte la emoción al leerla que a ver imágenes en vivo y en directo, porque eso para la mente es 100% yo. Carol, estamos terminando el tiempo y no me quiero ir sin antes que deje invitado a las personas a tu centro, a tus actividades, y cuéntanos también qué actividades de las que haces tú le puede servir a las personas que les gustó el tema de la educación emocional y quisieran aprender un poco más de esto. Bueno, como terapeuta trabajo mucho las terapias energéticas, Reiki, regresiones y formaciones. También hago muchas formaciones presenciales y se viene la sexta formación que voy a realizar este año de terapeutas en regresiones. Bueno. Yo voy a hacer. Recomendado. Yo también. Mi maestra, mi profesora, así que recomendado, chicos, de verdad. Es cómico, ¿no? Porque Jimenita es mi maestra, entonces estoy al lado de la maestra de la maestra. Así es. Oye, Carol, ¿y dónde está ubicado Ikigai y dónde te pueden encontrar? El Ikigai está ubicado en Freddy Taberna 121 en el sector El Morro. Ya es una casita que trabajamos 4 personas realizando terapias
y también formaciones. Bueno. Sí, hacemos formaciones porque muchas veces uno imparte una formación, un curso y las personas por tiempo no pueden, pero sí se realizan las formaciones personalizadas. Claro, Sí. esa parte. ¿Y tus redes sociales, Carol, para las personas que... Carol Bodevin Terapias en Instagram y Carol Bodevin en el Facebook. ¿Algún número de contacto, Carol? Sí, el 977-192687. Mira, Raku, Caro está aquí con su nieto para que nos lo presente, hermano, para que saludes acá. ¿Qué piensas de tu abuelita que estás haciendo? Él está de vacaciones, viene Ay, ¿en serio? ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está? ¿Sí? Mire, con esa abuela tenemos un futuro terapeuta, Carol. Sí. No, sí la hace. No se hace, es terapeuta él también, wow, es maestro. Qué bueno. Qué genial. Bueno, Carol, para nosotros es un gusto compartir este tema tan importante y tan trascendental. Y lo que le decía yo a Carlos, este es uno de los temas más importantes de la vida y los cuales tienen menos atención en la vida, siendo que es el más importante, porque al final la suma de nuestras emociones van a ser lo mismo que la suma de nuestras decisiones y eso nos va a llevar a la realidad que escojamos. Sí, es verdad. Tomar conciencia de eso. Sí, ser consciente de que las emociones que nosotros nos vamos guardando constantemente y que arrastramos desde nuestra gestación nos van formando nuestra personalidad y nuestras futuras posibles enfermedades físicas. Yo en un sueño lúcido vi que cuando ya tenemos 50 días y ya comenzamos a tener las emociones de nuestra mamá, todo lo alrededor y traemos. ¿En la gestación? Ajá, en la gestación, ¿sí? Sí. Yo decía, me lo explicaron así, yo dije, concha, ya, de hecho, en algún momento la iré a sacar, pero no sé, ahorita fue que me acordé. Sí. De hecho, hay un tema que se llama el proyecto sentido, que dice que 9 meses antes de la concepción, ya la información del padre y de la madre uno la hereda directamente. Claro, y es porque la mente necesita recopilar la mayor cantidad de información, porque afuera hay amenazas. Y una de las funciones de la mente es mantenernos a salvo. Entonces, mientras más información capte del medio ambiente, de su padre, de su madre, más herramientas va a tener, supuestamente, para poder sobrevivir. Exacto, ese es el trabajo del subconsciente. Ahí está claro que siempre trabajamos el subconsciente, por eso hay terapias especiales para trabajar el subconsciente y como dice Carol, dormirse con música más relajada, porque el subconsciente va a captar eso. Así Genial. Dime, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te quieran buscar para hacer terapia? En Orella 793 con Barros Arana, al lado de los bomberos, ahí tengo un centro de terapeutas. ¿Y tus redes sociales? Y mis redes sociales, gmail.com o mi teléfono, el 56992999147. Así que ahí me pueden buscar por Jimena Gilberto nomás. No hay y a todos los soñadores que quieran tener alguna terapia de sueños lúcidos con Carlos, ¿dónde te encontramos? Oye, mira, a mí me pueden encontrar en Instagram como Desarrollando mi Tecnología Interior. Y en TikTok, que también ahí la estoy rompiendo. Tengo varios videos buenísimos ahí. No, pero sí, es genial y es importante. Esto es lo que estábamos hablando temprano. Este tema, traerlo hoy, o sea, nos ayudó. Primero, a mí me ayuda porque uno sigue reforzando tanta información. Y segundo, a las personas que por primera vez están escuchando, como lo que estaban comentando temprano, que hay personas que no, que es holístico o se quieren alejar. Yo siento que ya no sucede esto, porque también la forma en la que nosotros ya estamos conversando estos temas y ya la cotidianidad de que esto ya es tan real para muchas personas, porque me imagino que te llegan muchas personas nuevas, te han llegado Sí, llegan personas nuevas y generalmente algunos mayores que quieren acercarse, pero tienen temor porque está en su subconsciente de que todo esto antiguamente era del diablo, era brujería. Sí. No, es que nos metieron duro las limitaciones, ¿no? Eso es para otro tema, otro programa. Eso es para 10 programas seguidos, así que... Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias. Entonces quiero dejar a todas las personas que anden en busca de terapeutas o a todos los terapeutas que les gustaría visualizar su actividad, ingresar a la página www.Terapias Unidas del Norte. Ahí estamos conformando una gran masa de terapeutas y de actividades para que todas las personas que anden buscando puedan encontrar de manera más fácil, sencilla y gratis. Así que me despido de nuestra invitada, Carol, muchas gracias por estar acá, de todos los auditores, muchas gracias, Carol. Sebastián, y obviamente muchas gracias
al programa Qué Nivel de Mujer que nos permite estar acá con este espacio. Gracias, ¿Ya? bravísima. Gracias por todo. Gracias, que estén bien. Hasta luego, Gracias. Ya, Sebastián. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Cuídense.